Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Cierre sus ojos. Close your eyes. Y dígale al Señor: Padre mío, Tell the Lord, Father of mine, habla a mi vida. speak to my life. Revélame tu palabra. Reveal your word. Te pido que And I quites ask you to take toda distracción all distractions de mi mente. of my mind. Toda preocupación la entrego en tus manos, All worries, I give it into your hands. porque en esta hora quiero llenarme Because at this hour I want to fill de tu myself verdad. of your truth. Quiero llenarme de tu palabra, I want to fill myself with your word. y quiero que tu palabra And I want your word haga el trabajo sobrenatural en mi to vida. do a supernatural work in me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Entonces el Señor me decía, usted sabe que uno cuando Dios da una palabra como este año de reforma, So the Lord gave me this word, and like you know, we're living in this year of reform. nosotros sabemos que no hemos terminado, estamos todavía en el camino, We know that we have not finished, we are still on the path. pero se viven etapas en medio de eso. But it lives in season through this. Y entonces el Señor me decía, este es un tiempo de crecimiento, So the Lord was telling me that this is a time of growth. y es una etapa muy hermosa. And it's a very beautiful season. Cuando usted mira a sus hijos crecer, es una etapa muy hermosa. When you see your children grow, it's a very beautiful season. Cuando yo miro que viene Brandon, ¿verdad? Sí, con
con el pecho salido y que mira a la mamá y que le dice, mami, mírame, ya estoy más grande que tú. When I see Brandon, I see him with his chest all puffed up, and he says, "Mom, look, I'm almost tall as Todos you." estamos más grandes que ella en la casa, ¿verdad? Everybody is taller than her. Pero es lindo ver But it's beautiful to see que él está creciendo, that he is growing. ¿verdad? Es hermoso ver a los niños cómo crecen, cómo toman nuevas habilidades, It's beautiful when they see how they grow and how they take up new abilities, cómo empiezan a discernir las cosas. how they begin to discern certain Y things. sabemos que es hermoso en todas las áreas. And we know that it's beautiful in every area. Cómo crece usted en su trabajo, en su How- empresa, How you grow in your job or in your business. cómo crece, ¿verdad? En su hogar cuando dice quiero hacer unos 2 cuartos más en la casa, Or how you grow in your house when you say, I want to build quiero some more hacer la rooms, sala más grande, or I want to make a bigger living room, ¿verdad? Cómo crece, ¿verdad? La familia, or how the family grows, ¿verdad? Que ya son 5. that there's now 5. Nuestros padres sí sabían lo que era crecer, ¿verdad? Our parents knew what it was to grow. Mi abuela tuvo 18 hijos. My grandmother had 18 kids. Eso es crecimiento. That's growth. ¿Verdad? Y es lindo, ¿no? Ver eso, ver el crecimiento. And it's beautiful to see the growth. Y sin duda And without a doubt, es muy hermoso ver crecimiento espiritual. without a doubt, it's very beautiful to see a growth spiritually. Creo que cuando conocemos la verdad, I feel like when we know the cuando truth, conocemos a Dios, when we know God, nos damos cuenta que crecer espiritualmente es lo más lindo, lo más hermoso que le puede suceder a una persona. we know that it is the most beautiful to be able to grow spiritually. We realize that it's the most beautiful thing that could happen to us. Porque los caminos de crecimiento naturales Because the paths of growth naturally, solo tienen un tiempo, they just have a certain solo time. tienen una temporada. They just have a season. A veces crecemos en un trabajo, Sometimes we grow at a job. llegamos como el ayudante We arrive as a y luego nos helper, convertimos en gerente and then we go into a different position, y la mano derecha quizás del patrón, and maybe the right hand of the boss, pero luego se termina but then it y finishes, se terminó el tiempo y pasó una temporada. and your time has ended, and the season has Levantas tu ended. trabajo, That you lift up your job, empezaste con 2 clientes you started just with 2 clients, y luego tuviste 25 clientes, and then you had then you had 25 pero de clients. repente también se termina esa temporada. But suddenly those seasons start Y to end, todas las cosas así se van terminando. and all of those things begin to end Amén, porque tienen un tiempo limitado. because they have a limited time. Pero las cosas espirituales, But the spiritual things, las cosas sobrenaturales, the supernatural things, las cosas de Dios the things of God, no están limitadas. they are not limited. Usted puede crecer en el amor de Dios You can grow in the love of God, y haber crecido durante 20 años, durante 10 años, durante 5 años, and you can grow throughout 20, 15, or even 5 y years. usted puede seguir creciendo, And you can continue to grow porque Dios no está limitado. because God is not limited. Amén. Usted puede crecer en perdón You're able to grow in forgiveness, y puede seguir creciendo en and el perdón. you can continue to grow in forgiveness. Aunque haya perdonado atrás y usted dice yo no tengo enemigos, Even though if you've forgiven in the past and you say, I don't have any enemies, usted puede perdonar you're able to forgive aún aquel que no está viendo. to those who are not watching. Amén. Aún aquel, por ejemplo, en la iglesia, un ejemplo. Even for an example, even the one in church, Hay gente que obvia there are people who hate. que hay gente que trabaja y actúa fuera en contra de la iglesia. There are people who are outside who work against the church. Y oramos en contra de lo que el diablo dice. And we pray against of what the Y devil oramos en says, contra de lo que el diablo quiere hacer. and we pray against of what the devil wants to do. Pero al final de todo, la persona que está actuando es una alma que necesita ser salva. But at the end, when all of that's finished, it's a soul that needs to be saved. Y entonces el perdón puede alcanzar hasta allá. So the forgiveness is able to reach all the way over Pero there. eso solo se hace con crecimiento espiritual. But that is only done with spiritual growth. Y el Señor me decía que esta es una etapa muy bella, pero también es muy peligrosa. And the Lord was telling me that this is a very beautiful season, but also a very dangerous season. Porque si tú no estás enfocado en Dios, Because if you're not focused on God, si tú estás
agarrado de una pequeña ramita de Dios, if you are grabbed by a very small root of God, entonces peligras mucho de que el enemigo te pueda engañar en medio de ese crecimiento so you are in much danger of the enemy coming and taking you away y te from pueda that growth. llevar a lugares que no son de Dios. And he can take you to places are not from God. Pablo le decía, necesitamos este crecimiento Paul was saying that we need this growth a la iglesia de Efesios para que no seamos engañados. when we go back to Ephesians, so we're not deceived. Necesitamos crecer a la estatura de Cristo We need to grow to the position of Christ, para que no seamos llevados para aquí y para allá, so we're not taken from here to there, para que no seamos perturbados en el plan y en la voluntad de Dios so we're not disturbed in the plan and the will of y God, tengamos un crecimiento hacia la madurez, and for us to have a growth to matureness, a ser personas firmes, to be firm people, a ser personas enfocadas en Dios. to be people who are focused on God. El enemigo trabaja fuertemente The enemy works very en el strongly. crecimiento. Hablamos de los niños. Usted sabe lo terrible cómo las tinieblas tienen copada la tierra en contra de los niños. We know that how the darkness right now is working so hard and against the children. Está un borbandeo de perversión, de manipulación, de engaño por todas partes. There's so much perversion and deceivement in everywhere. Yo a Yaret ya no se lo hago, pero por ejemplo a Brandon a veces le tomo su teléfono y le digo, enséñame su teléfono, y le digo, tiene algunos mensajes de sus amigos y le digo, ¿quién es esta persona? I don't do it at Jared anymore, but to Brandon I do it. I say, let me see your phone, let me see the messages of certain Y people. abro las conversaciones. And I open the conversation. Y no se trata de romper la privacidad de nuestros hijos, sino de cuidar con quién están hablando, con quién están texteando, And it's not about breaking the privacy of our children, but it's about taking care of who they're talking to. quién a veces hasta otros niños pueden ser usados para lanzar palabras y romper lo espiritual que hay en nuestros hijos. Because sometimes other children are used to throw words and to break the atmosphere in our children. Y tenemos que trabajar aunque el mundo nos diga que estamos equivocados, And we have to work on it even though the world tells us that we are wrong. aunque el mundo nos diga que no es correcto lo que hacemos. Even though the world tells us that it's not right of what we're doing. Yo se lo he dicho, por ejemplo, en California está por, no sé si ya se aprobó, pero está por levantarse una ley donde los padres ya no van a tener derechos sobre los hijos. And I told you that in California, I don't know if the law has been passed or not, but they're trying to lift up a law where the parents are no longer in control of the children. Y si un padre se levanta en contra de sus hijos, será tomado preso y será llevado a la cárcel. And if a parent rises up against their children, they could be taken to jail. Y eso tiene un propósito: And that has a purpose. destruir la vida de nuestros hijos, To destroy the lives of our children. porque están en el momento de su crecimiento. Because they're in their time of growth. Y es un momento hermoso, pero es un momento peligroso. And it's a beautiful time, but it's also a dangerous time. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, como decía nuestra pastora, con nuestras armas espirituales. And we need to continue to work, like our pastor said, with our spiritual weapons. Porque allá afuera, aunque Dios tiene mucha misericordia, Because even out there, even though God has a lot of mercy, el terreno se ha ido perdiendo. the land has been lost. Y la única arma que puede detener esta ola de perversión, de manipulación, esta ola diabólica, es espiritualmente. And the only thing that can stop this diabolic wave is spiritual weapons. Que en el crecimiento de nuestros hijos podamos enseñarle y decirle: hay un Dios vivo, hay un Dios perfecto, hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos protege. That in our growth of our children, we're able to tell them that there's a God who protects us, there's a God who watches over us, Hay un Dios que nos bendice, there's a God who blesses hay us, un Dios que tiene un plan para nuestra vida, there's a God who has a plan over our lives, hay un Dios que nos creó, there's a God who created que nos us, puso con propósito en esta tierra. that placed us on this earth with purpose. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. And that's the job that we have to do as a church. Amén.
Y lo mismo es hablando espiritualmente para los tiernos en lo espiritual dentro de la iglesia. And the same thing is for the spiritual inside of the church. Y no solo para ellos también, sino para el que tiene 5 años, para el que tiene 10 años. Necesitamos seguir creciendo. And as for everybody, those who have been 5 or 10 years, everybody needs to continue to grow. Necesitamos seguir dando pasos, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. We need to keep on taking steps like the word says, from victory to victory and from glory to glory. ¿Qué significa crecimiento? Significa aumento del tamaño, de la cantidad. What does growth mean? It means growth is in adding a growing of something, De la intensidad of intensity, o la importancia de las cosas que vivimos. or an importance of things that we live. Es un aumento de todo en nosotros. It's a growth of in us. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efesos, And Paul was saying to the church in Ephesians, le estaba diciendo todo el trabajo que se hace he was telling them that all the work that you do es para que crezcamos. is for us to grow. Todas las cosas que Dios puso es para que sigamos creciendo desde el momento que nos entregamos a Cristo hasta el momento que Él regrese. Everything that God gives us is for us to grow since the moment that we accepted Him until the moment that we leave with Him. Desde el momento que entregas tu corazón al Señor, desde ese momento tú tienes que empezar un crecimiento y seguirlo viviendo constantemente hasta que Cristo regrese. From the moment that you begin this growth, you have to continue to grow and continue to grow until Christ returns. Entonces, cuando nosotros pensamos So when we think que ya crecimos lo suficiente, that we have grown enough, es el momento donde estamos estancados. it's the moment that we are stuck. Cuando usted lo dice en su mente, en su corazón y dice, yo ya crecí, yo ya maduré, yo ya entiendo. When you say in your mind and in your heart, I've grown, I've matured, I understand now, En ese momento usted está estancado. at that moment you are now stuck. Porque si ya entiende unas cosas, Because you do understand certain ya things, creció en algunas cosas, you have grown in certain pero things, por delante but ahead, hay muchísimo trabajo que hacer y hay que crecer para cumplir ese trabajo. there's so much more work to do, and in order to do that work, you have to grow. Y entonces estamos en un tiempo de crecimiento en medio de esta reforma. So now we're in a time of growth through this reform. Usted recuerda en la palabra, dice que Cristo a los 12 años, Jesús estando en la tierra, 12 años y aproximadamente 17 años a 20 años, Do you remember in the word, approximately when Jesus was 12 years old, 15 or 17 years old, dice que Cristo crecía en estatura, pero también crecía en gracia. it says that he grew in stature, but he also grew in Gracia. grace. Crecía físicamente sus huesos, sus músculos, su estatura, He would grow physically, his muscles, his bones, and his height, su conocimiento natural. and his understand, his Pero natural understanding. cuando dice que crecía en gracia, crecía en el conocimiento del Padre, de su palabra, de su plan, de lo que Dios quería, And when he grew in grace, it means that he grew in his Father, in the understanding of his Father, de la salvación. of salvation. Y Jesús siendo Dios, siendo 100% Dios y 100% carne, Él lo hizo como ejemplo para nosotros. And Jesus being 100% God, he did it for an example for us. Por eso dice la palabra que Él es el primogénito. That's why the word says that he is the firstborn. Él nos enseñó cómo hacerlo. He taught us how to do it. Y por eso todo lo que estaba alrededor de Jesús, y hablando primeramente Él como persona, y todo lo que estaba alrededor crecía. And that's why everything that was around Jesus would grow. Él crecía en unción, crecía en poder, crecía en autoridad, crecía en sabiduría, He would grow in anointment, in power, and in wisdom, en entendimiento, in understanding, en el conocimiento de la visión de su Padre. in the understanding of the vision of his Father. Crecía en estar en intimidad con el Padre. He grew in being understanding his Father. Crecía en la oración. He grew in prayer. Crecía en el sacrificio. He grew in sacrifice. Crecía en entender a las demás personas. He grew in understanding other Y people. crecía en todas las áreas. And he grew in every area. Pero también todo lo que estaba a su alrededor también crecía.
but also everything that was around him would grow as Las well. personas que estaban a su lado crecían. The people who were next to him would grow. Los lugares donde él estaba crecían. The places where he would go, they would Crecían grow. en paz, crecían en amor, They would grow in peace and they would grow in crecían love. en libertad, en salvación. They would grow in freedom and El salvation. número de discípulos crecía a cada momento, a cada instante. The number of disciples would grow every instant, every moment. El número de seguidores crecía a cada instante. The number of followers would grow at every instant. Las personas venían porque tenían hambre, querían escuchar de ese Jesús. People would come because they would have hunger and they wanted to listen to Jesus. Querían escuchar su palabra. They wanted to listen to his Y word. cada vez que alguien escuchaba su palabra y abría su corazón para escuchar esta palabra, crecía dentro de su ser. And every time someone opened their heart to listen to his words, there would be a growth inside of their being. Y esto es lo mismo que Cristo entregó a sus discípulos, a la iglesia. And this is the same thing that Jesus gave to his disciples for the church. Por eso dice que él mismo constituyó That's why he says that he himself constructed el que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros dentro de la iglesia. No es un invento del hombre. For there to be pastors, apostles, evangelists, teachers, it's not just an invention of church. Es un deseo de Cristo para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca. It's a desire from Jesus so the church can grow. Y sabemos que muchos ministerios han sido usados de una manera perversa, pero nosotros como iglesia tenemos que encontrar la verdad de qué hacen los ministerios. And we know that some of these areas have been used wrongly and perversely, but we know that some areas are used for us to grow. ¿Para qué fueron puestos? ¿Cómo funcionan? Y esa es otra prédica y también lo puede recibir una parte en el discipulado, así que apúntese. That's why you should go to the discipleship so you can learn more about this, because that's a different topic. Y necesitamos crecer en eso, entenderlo y saber que hemos sido llamados como todos esos ministerios y también como servidores y llenos de dones. That's why we need to understand why we've been called, why we've been given gifts and why we've been called Para hacer crecer a la iglesia. to be able to make the church grow. Y voy a hablarte 7 puntos muy rápido And I'm going to speak to you about 7 points very quickly de cosas que tú tienes que ver que la iglesia está creciendo. of things that you need to see if the church is growing. Y esto es lo que tenemos que trabajar en este tiempo. And this is what we need to work on at this time. Número 1, en una vida rendida a Dios. Number 1, in a life surrendered to God. Amén. Amen. Nosotros miramos que hay gente dentro de la iglesia, pero no lo miramos con una vida rendida a Dios. We see people who are in church, but we don't see them with their life surrendered to Y God. eso significa que está estancado. And this means that they're stuck. Eso significa que no hay crecimiento. This means that there is no growth. Cuando usted está rendido a Dios, When you are surrendered to God, usted deja la vida de placeres carnales para empezar una vida espiritual. you leave the life of your fleshly pleasures to live a life that is spiritual. Usted deja los placeres personales You leave your personal desires para tomar los placeres de Cristo to take the pleasures of Christ y vivir una vida espiritual, una vida que le agrade a Dios, no una vida que le agrada a usted. and to live a life that pleases God and not a life that pleases yourself. Dejamos el pecado, renunciamos para vivir una vida de santidad. We renounce the sin so we can live a life in holiness. Amén. Amen. Dejamos una vida de pecado We leave a life of sin para vivir una vida de santidad. to live a life of holiness. Dejamos una vida de muerte We leave a life of death para vivir una vida viva de libertad. to live a life of life and with freedom. Dejamos una vida de tinieblas We leave a life of darkness para vivir una vida de to luz. live a life of light. Dejamos de vivir en nuestros pensamientos para tomar los pensamientos de Cristo. We stop living in our own thoughts to live the thoughts of Christ. Dejamos de vivir en nuestros sentimientos We stop living in our own feelings para vivir los sentimientos de Cristo. to live in the feelings of Christ. Y esa vida se
nota. And that life can be seen. Esa vida la puede palpar usted. You're able to feel that life. La puede ver con sus ojos. You're able to see it with your eyes. Y ahí es cuando se vuelve una manifestación de nuestro Dios vivo. And that's where manifestation begins of our living God. Cuando alguien tiene una vida rendida a Dios, When someone has their life surrendered to God. piensa en Dios, ama a Dios, alaba a Dios, se sacrifica por Dios, vive para Dios. They live for God, they worship God, they sacrifice for God. Pero cuando miramos una vida llena de placeres, que vive para Él, que sueña en Él, que sueña personalmente en lo que quiere, no es una vida rendida a Dios. But when we see a life filled with pleasure that they please themselves, they go after their own desires, it's not a life that is to them. Y nosotros necesitamos crecer en esto. Usted necesita verse espiritual, no religioso. And we need to grow in this. You need to look more spiritually and not religiously. No religioso, Not religiously. espiritual. Spiritually. Que cuando mira las cosas, That when you see things, que cuando habla, that when you que speak, cuando ejecuta las cosas, that when you execute la things, gente pueda percibir People- que es espiritual. people are able to persevere that it's spiritual. Que pueda percibir a Dios a través de su vida. That they're able to perceive God through what you're doing. Usted y yo necesitamos crecer en eso. You and I need to grow in that. La forma en que usted habla refleja lo espiritual que usted es. The way you speak reflects on how spiritual La you forma are. en que se refiere a las otras personas, cómo le habla a las otras personas, se refleja lo espiritual que usted es. The way that you refuse to other people and you speak to other people reflects on how spiritual you are. Y a su nombre. And to His name. Y usted y yo necesitamos trabajar en esto. And you and I need to work on this. Necesitamos edificar esto. We need to edify Necesitamos cultivar esto this. We need to cultivate it para que crezcamos todos juntos. so we're all able to grow together. ¿Cuántos quieren crecer? How many want to grow? Número 2. Number 2. Empezamos a reflejar los frutos del Espíritu Santo. We begin to reflect the fruits of the Holy Spirit. ¿Qué es este fruto? What are these fruits? Nos convertimos en el templo de Dios. We convert into a temple of Nos God. convertimos en el templo del Espíritu Santo. We convert into the temple of the Holy Spirit. Y por lo tanto nos cuidamos And meanwhile, para que el Espíritu viva en nosotros. we guard ourselves so that the Holy Spirit Para can que live el in us. Espíritu habite en So the nosotros. Spirit lives in us. Para que el Espíritu se complazca cuando hablamos, cuando pensamos, cuando sentimos, cuando ejecutamos. El Espíritu dice, yo quiero habitar en ese templo. So that the Spirit can please themselves in us when we speak, when we take action, for the Spirit to say that it wants to live in us. Y cuando el Espíritu habita en ese templo, entonces empieza a reflejar los frutos del Espíritu. And when the Spirit lives in that temple, it begins to reflect the fruits of the Spirit. Y empiezas a reflejar el amor de Dios. And it begins to reflect the love of God. Y empiezas a reflejar la fe, la paciencia, la mansedumbre, And you begin to reflect the faith, the patience, the self-control, la paz, la templanza, el gozo, the peace, the giving, and the joy, la benignidad, la bondad, the goodness and the givingness, la misericordia, the mercy, la sabiduría, the wisdom, el conocimiento the knowledge, y la revelación de Dios y su reino. and the revelation of God and His kingdom. Ese es el fruto del Espíritu. That is the fruit of the Spirit. Cuando alguien tiene el fruto del Espíritu, conoce la temporada que está viviendo When people have the fruit of the Spirit, they recognize in which season they're y living in. conoce hacia dónde va. And they know where they're going. Hay gente que no sabe la temporada que está viviendo, ni de él, ni de la iglesia, ni del mundo, ni sabe para dónde va. There are people who do not live in the season that they're living in, the season that the church is living in, or the world's living in, or they don't even know where they're going. Pero el que tiene el fruto del Espíritu But those that have this fruit of the Spirit, tiene revelación, they have revelation. tiene amor, tiene paciencia, tiene paz, tiene benignidad, tiene bondad. They have love, they have peace, they have givingness, they have self-control. Conoce la misericordia de Dios. They know the mercy of God. Conoce la gracia de Dios. They know the grace of God. Conoce la salvación de Dios. They know the salvation of God. Y actúa y vive a través de ese fruto. And they live and they act according to that fruit Y a su nombre. and to His name.
Y usted y yo necesitamos crecer en esto. And you and I need to grow in this. Necesitamos crecer. Yo se lo he dicho, a veces parece broma. Ponga los frutos del Espíritu en su pared de su cuarto. We need to grow, and I know that this might seem like it's a joke, but put the fruits of the Spirit on your walls and your room. Y todos los días mírelo y trabájelo. And every day look at it and work on it. Amén. Porque es necesario que crezcamos en esto. Because it's necessary for us to grow in this. Número 3, Number 3, en nuestro carácter. in our character. En cómo nos miramos en nuestra humildad, en nuestra obediencia, en nuestra rectitud, And how we see ourselves in humbleness, in our attitudes, en la honestidad, in honesty, en la transparencia, and the transparency, en la fidelidad, in faithfulness, en la integridad. and integrity. ¿Cómo está nuestro carácter? How is our character? ¿Cómo actuamos ante las adversidades de este mundo? How do we act against the adversities of this world? ¿Cómo actuamos cuando estamos bendecidos, pero también cuando estamos en medio del desierto? How do we act when we are blessed, but also how do we act when we are in the desert? A mí nunca se me olvida que el Señor dijo en su palabra: yo metí al pueblo de Israel en el desierto para probar qué había en su corazón. I will never forget that in the word says that the Lord put the people of Israel in the desert to test how their hearts were. El Señor estaba diciendo: yo quiero probar qué tiene su carácter. He was saying that he was putting them to test and see. I want to see how their character Que is. si es humilde en medio de la libertad, If they are humble in the middle of freedom, pero también en medio de la necesidad, but also in the middle of the need, pero también en medio del proceso, but also in the middle of the process, pero también en medio de la persecución, viendo a Faraón detrás, but also in the middle of persecution, looking at the Pharaoh behind them. pero también al estar acorralado entre Faraón y el mar, ¿qué hay en su carácter? Even then, between the Pharaoh and the sea, how would their character be? Y nosotros necesitamos crecer en nuestro carácter. And we need to grow in our character. ¿Cuál es el carácter que usted tiene que tomar? What is the character that you need to take? ¿Cuál carácter tiene que tomar? What character do you need to take? El de Cristo. The character of Christ. Ese es el carácter que tiene que tomar. Y Cristo fue humilde sabiendo que era Dios. Cristo fue humilde sabiendo que la gente lo menospreciaba. And Christ had the character of he was being humble even though he was God. He was being humble even though people belittled him. Cristo fue humilde haciendo prodigios. Christ was humble being the firstborn. Cristo fue humilde haciendo multiplicar los peces. Christ was humble even multiplying the fish and the bread. Cristo fue humilde estando enfrente de las autoridades que lo estaban golpeando. Christ was humble even though he was in between the authorities that were beating him. Cristo fue humilde al cargar la cruz. Christ was humble carrying the cross. Cristo fue humilde estando clavado en la cruz. Christ was humble even being nailed to the cross. Y su carácter no cambió. And his character never changed. Y nosotros necesitamos crecer en esto. And we need to grow in that. Yo miro a algo que es muy fácil de ver aquí en Estados Unidos. I see something that's very easy to see here in the U.S. ¿Quieres probar el carácter de alguien? You want to test the character of somebody? Déjalo que se quede 10 días sin trabajo. Let them stay without a job for 10 days. Salta, They jump. brinca. They jump. Ya me voy para otro estado. I'm going to another state. Ya me voy para tal lugar. I'm leaving. Me regreso a mi país. I'm going back to my country. Aquí ya no hay nada para mí. There's nothing here for me anymore. A saber en qué proceso me tiene Dios. I don't even know what process God has me in. La gente es mala que no me da trabajo. People are wrong for not giving me work. Es Dios probando tu carácter. It's God testing your character. Levantas una empresa y te imaginaste como todos y es bueno, gloria a Dios. You lifted up a business and you imagined it Si like ya others. levanté mi empresa, seguramente en un mes alguien va a salir y me va a dar un trabajo y me voy a ganar $20,000. Someone sooner or later in a month they're going to come to me, present me a job of $20,000. Pasó un año y no ha llegado esa persona que le da el trabajo de $20,000.
And years have gone by and nobody came to present you that offer of Y $20,000. empieza a decir, ¿será que Dios me llamó para esto? And you begin to question, is it really that God called me to do this? Aunque tiene dinero para pagar su casa, su carro, Even though you have money to pay your para houses, comida, your cars, your food, para llevar a su familia a comer, to take your family to go out to para eat, ir al mall, para comprarse los Yeezy, to go to the mall to buy yourself Yeezys, para comprarse la ropa que le gusta. to buy the clothes that you like. Pero Dios está probando tu corazón. But God is testing your heart. ¿Qué hay en tu carácter? What is in your character? Y Dios está probando la iglesia en este tiempo. And God is testing the church at this time. Yo puedo observar, puedo percibir cómo parece que la ola del pecado y las tinieblas está aplastando la iglesia. I'm able to see and observe how the wave of sin is coming and pressing down the church. Y Dios está probando el carácter de la iglesia. And God is testing the character of the church. Y va a ir aumentando más el peso. And the weight is just going to keep on increasing. Va a ir aumentando. It's just going to be increasing. Y el carácter de la iglesia se tiene que mostrar en medio de eso. And the character of the church has to be shown in the middle of it. Y usted ha fallado y yo he fallado, And you have failed and I have failed. pero por eso estamos escuchando esta palabra. But that's why we are listening to this word. Por eso la estamos escuchando. That's why you are listening to it. ¿Sabe para qué? You know why? Para que cambiemos nuestro carácter. So we can change our Y de character. aquí al frente And from here on, mostremos el carácter de Cristo. to be able to show the Y character of Christ. crezcamos en esto And for us to grow in this día a día. day by day. Que se sienta, hermano. For it to be felt. ¿Alguien ha visto los armadillos o los perros cuando escarban en la tierra? Have you seen those dogs when they dig a hole Y tiran la tierra para atrás. and they dig the hole back? Y si usted está ahí, apártese porque se la va a tirar. And if you're there, get away because they're going to throw dirt on you. Que así escarbe And they dig. el crecimiento en nosotros. And that's how it is for the growth to be digging in us. To tear out. Que el Espíritu se mueva en nosotros. And let the Spirit move inside Que of usted us. sienta que arranca cosas de su corazón, de su mente, de su cuerpo, que usted lo sienta. For you to feel that it's tearing out things of your heart, your body, for you to be able to feel it. ¿Verdad que cuando teníamos los perros, hermanos, en la casa y nos aruñaban? Right when you had the dogs at your house and they would just scratch you, Como 3 horas, hermano, con ese ardor ahí en el brazo. like with 3 hours your arm was burning from that Así scratch. que se sienta espiritualmente. Let it be like that, but spiritually. Que algo se arrancó. And for something to be torn out of you. Pero algo va a empezar a crecer en ese lugar. But something will be growing in that Algo va a place. empezar a florecer en ese lugar. But something will begin to flourish in that place. Eso es lo que quiere Dios. That's what God wants. En el carácter, en la humildad, en la obediencia, la rectitud, la honestidad, la transparencia, la fidelidad, la integridad y muchas cosas más. In the character and the respect, integrity, and a lot more things. Número 4. Number 4. En un fuego para servir y para honrar a Dios. On fire to serve and to honor God. ¿Qué es este fuego? What is this fire? Este fuego, cuando crecemos, empezamos a ver un compromiso en la gente. This fire, when we begin to go, we begin to see a commitment. Empezamos a ver un agradecimiento en la gente. We begin to see a Una gratitude in entrega, people. una responsabilidad, A givingness and sincerity. una diligencia, A diligence. una obediencia, An obedience. una atención a las cosas del reino, Attention to the things of the kingdom. amor por las almas, Love for the souls. el mover de milagros, The move of miracles. el mover de la profecía de Dios. The move of the prophecy of God. Es un fuego por servir y por honrar a Dios. It's a fire to serve and to honor God. Es un fuego que no está enfocado en los placeres personales. It's a fire that is not focused on the personal Es un desires. fuego que usted le dice, Padre mío, It's a fire that when you say, Father of si mine, tú me necesitas, if you need me, úsame use me como tú quieras, how you want to, donde quieras, where you want en el to, lugar que quieras, in the place you a la want to, hora que tú quieras, at the hour you want to, como a ti te plazca. how you please. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efesos. This is what Paul was saying to the Ephesians church. Jesús
Jesus fue el mejor apóstol que ha pisado esta tierra. was the best apostle that stepped foot on this earth. Jesús fue el mejor profeta que ha pisado esta tierra. Jesus was the best prophet that stepped foot on this Jesús fue el earth. mejor evangelista que ha pisado esta tierra. He was the best evangelist that stepped foot on this Jesús earth. es el mejor pastor que ha pisado esta tierra. He's the best pastor that has stepped foot on this Jesús earth. es el mejor maestro que ha pisado esta tierra. Jesus is the best teacher that has stepped foot on this earth. Y por eso Jesús mostraba un fuego por el servicio a su Padre. And that's why he demonstrated a fire to serve his Father. Por eso Jesús le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tengo un fuego por servirte. That's why Jesus said, I want to do your will because I have a fire to serve you. En su cuerpo In his body, brincaba it would jump. la carne por decirle no vayas a la cruz. His flesh would jump and say, don't go to the cross. Pero Jesús mostró su carácter de humildad y obediencia y mostró el fuego por servirle a su Padre, diciéndole que no se haga lo que yo quiero que se haga lo que tú But quieres. Jesus showed his character and his obedience and said, I'm not going to do what I want to do, but I would do the will of my Father. Y este es un fuego que tiene que haber en nosotros. And this is a fire that has to be seen in us. Que se mire tu compromiso, For your commitment to be tu seen. agradecimiento, tu entrega, tu responsabilidad, tu diligencia, tu obediencia, Your gratefulness, your diligence and everything. tu atención por las cosas de Dios. Your attention for everything Que else. se mire en ti. For it to be seen in you. Estamos en un nuevo tiempo en esta reforma. Ya muchos se han activado en el servicio, We are in this new time of reform and many new people have been activated in service. pero solo en una semana But just in 1 week, han empezado a sentir el peso de la responsabilidad. they have felt the weight of the Y responsibility. puedo ver gente preocupada. And I'm able to see people who are worried. Puedo ver gente preocupada porque dice tengo que llegar a tal hora a la iglesia. And I can see them worried because they're saying, I have to get to church at Tengo such que ir a hour. orar. I have to go Tengo pray. que hacer esto, tengo que hacer lo otro. I have to do this. I have to do that. Y lo hemos visto solo en una semana. And we've seen it only in 1 week. Pero tiene que crecer un fuego en ti, hermano. But a fire has to grow inside of you Que tú te deleites. for you to delight yourself. Que tú puedas expresar con tu ser lo comprometido que estás con Dios. For you to express with your being on how committed you are. Mientras oraba en esta palabra de crecimiento, While I was praying this word of growing, meditaba y le decía al Señor: I would meditate and I would say to the Lord, Padre, trabajamos tantas horas, Father, we work so many hours. compartimos tantas horas en familia, We share so many hours in family. estamos tantas horas en las redes sociales We're on so many hours on social media. y venimos a la iglesia, venimos al servicio unas 6 horas, los otros que trabajan más 10 horas, 12 horas en toda la semana. And we come to church, here to church, and some serve 3, 6, or sometimes maybe even some others 10 hours here at church. Y a throughout the week. veces se miran personas con estas 10 horas de servicio, con estas 6 horas de servicio, se miran fatigados. And we can see those people who have been serving for those 10 or those 6 hours, we can see their faces and we can see that they're frustrated. Se miran cansados. They can see that they're tired. Y entiendo que hay un mover espiritual. Yo cada vez que termino de predicar, hermano, yo termino cansado. And I know that there's a spiritual movement. Every time I finish preaching, I finish tired. Yo termino fatigado. I finish a little Pero fatigued. voy a los brazos de mi Padre y le digo: Padre, aquí está. Perdóname si no fluí como tú querías, pero te agradezco en la manera que me usaste y te entrego mis cargas, Señor, y todo lo que se predicó, que sea tu voluntad y que se haga tu obra. And I go to the arms of the Father when I finish preaching. I say, Lord, forgive me if I didn't express myself how you wanted me to express myself. I give you this weight and I go to you. Y solo son como esas horas y la gente está fatigada, pero puede entregar muchísimas horas a su trabajo, a su familia, a sus redes sociales. And people they get a little fatigued and frustrated when they give these hours of service, but they can spend so much more Y hours with entonces- their family or on social Y media. entonces esto refleja que no hay un fuego que está ardiendo. So we can see that it's reflected that there's not a fire Lo to que serve hay and es honor. un poquito de brasas y se está levantando un fueguito así. Well, we can see there's a lot of burned wood and Gloria a just a Dios little fire porque like hay that. brasas. And glory to God because there's
there's little burnt wood or coals. Gloria a Dios porque alguien se puede calentar en ese fueguito. Glory to God because someone could get warm off of that little heat. Pero necesita arder. But it needs to burn. Que cuando alguien se acerque le queme la cara That when someone gets close, their face gets del burned. servicio que usted está dando. The service that you're giving. ¿Se ha fijado cuando hacemos fogatas y tiramos 2 palos y arden, hermano? Y usted se va haciendo un poquito más para atrás y más para atrás. Have you noticed that when we're doing fires and you throw two woods in there and the fire gets bigger and bigger and you have to step Así back and tiene back? que ser el fuego por el servicio y honrar a Dios. That's how the fire has to be for the service and to honor God. Número 5, Number 5, sacrificio. sacrifice. Sacrificio de alabanza, Sacrifice of worship, de adoración, of worship, físico. praise, physically. Este no le va a gustar. Económico, You're not going to like this one. Economically, hambre por la palabra. hunger for the Este word. tampoco le va a gustar. Ayuno, You're not going to like this one either. Fasting, congregarse, congregating, darse por los demás. and to give yourself for others. Sacrificio Sacrifice de alabanza, of worship, de adoración, of praise. económico, Economically, hambre por la palabra de Dios, hungry for the word of God. ayuno, Fasting, congregarse, congregating, darse por los demás. to give yourself for Que others. se mire su sacrificio For your sacrifice to be seen. y que sea un sacrificio agradable. And for it to be a pleasing sacrifice. Que ese sacrificio pueda elevar olor delante de nuestro Padre. For that sacrifice to give an aroma to our Father. Eso necesitamos crecer. That's what we need to grow in. Quiero que voltee a su hermano. I want you to look at your brother Y or que your le sister diga, and for you to tell them, no hay otra manera. there is no other way. Trague. Swallow it. No hay otra manera. There is no other way. El mundo se ha metido en la iglesia y nos quiere enseñar otras maneras, pero no hay otras maneras. The world has gotten inside of the church and wants to show us different ways, but there is no other way. Pablo le decía hasta que crezcamos a la estatura de Cristo. Como lo hizo Cristo, es la manera. Paul was saying to the church, until we grow to the height of Jesus. Aleluya. Va el tiempo. Time is flying. Otro punto, 6. Another point, number 6. Revelación de la Trinidad de Dios. Revelation of the Trinity of God. Cuando alguien está en crecimiento, When some- entiende la revelación de la Trinidad de Dios. When someone is in De la Trinidad de Dios. revelation, they understand the Trinity of God. Entiende al Padre They understand the Father como creador, as a creator, como amo de todas las cosas, as the lover of all things, como el Padre perfecto as the perfect y Father, como el Padre soberano que está por encima de todo. and as the sovereign Father who's above everything. Y entiende la revelación del Hijo y su trabajo. And they understand they have the revelation of the Son and what's Mediador, his job. Mediator, Salvador, Savior, intercesor, interceder, facilitador de misericordia y gracia, the one who gives mercy and grace, sacrificio perfecto. and the perfect sacrifice. Usted crece y entiende esto. You should grow and understand this. Entiende quién es el Padre, entiende quién es Jesús. Understand who the Father and understand who Jesus Del is. Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Dios con nosotros. God with us. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. The Holy Spirit is God in us. Es la manifestación de la deidad en nosotros. It's the manifestation of in us. Es la manifestación del poder, It's the manifestation de la of power, autoridad of the authority, y de la gloria de Dios en nosotros. and of the glory of God inside of us. Y usted crece en esto. And you grow in this. Como iglesia, cuando entiende, cuando sale de una reforma, empieza a crecer y entiende esto. As a church, when you get out of this reform and you grow and you begin to understand this. Y entiende que los tres son uno. And you understand that these three are one. Eso es por revelación. It's only by La revelation. mente humana no lo puede entender. The human mind is not able to Y understand yo it. se lo he dicho cuando la gente pregunta y dice que es la Trinidad, And ni I- lo intente. And I've tried to tell you that when people ask, what is the Trinity? You can't even attempt. Porque es por revelación. Because it's by revelation.
Hay gente que dice, yo no creo en Dios, y le digo, pero yo sí creo en Dios porque Él ha hecho cosas en mí. People who say, I don't believe in God, and I tell them, I believe in God because He's done things in me. Y hay cosas que no te las puedo explicar, And there are things that I can't explain to you, pero están en mí but they're in me. y se pueden ver en mí. And you're able to see it in me. Y a su nombre. And to His name. Entonces, cuando alguien está en crecimiento, So when somebody's in growth, crece en la revelación de la Trinidad. they grow in the revelation of the Trinity. Y número 7, And number 7, arde por el regreso de Jesucristo. they burn for the returning of Jesus Christ. Cuando alguien está creciendo, When somebody is growing, tiene una expectativa de ver al amado, al deseado, they have expectation of seeing the beloved and the desired, al perfecto, al Rey de gloria, al príncipe de paz, al león de la tribu de Judá, to the perfect one, the line of the tribe of Judah, al sol de justicia, to the soul of the Son of Righteousness, al verdadero, to the real al one, santo, to the Holy One, al santo de Israel. the Holy One of Israel. Arde por su regreso. They burn for His return. Sí, yo quiero que Cristo regrese. Yes, I want Christ Yo to quiero return. que venga a hacer justicia en esta tierra. I want Him to come and do righteousness on this Yo earth. quiero que venga y reine en las naciones y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. I want Him to come and to reign in every nation, for every knee to bow down and say that Christ is the Lord. Aleluya. Y usted y yo And you and I, tenemos que crecer en esto. we have to grow in this. Yo siempre le digo, And I've always told you, hay más puntos, there are more points, pero le doy 7 but I'll give you 7 para que usted los trabaje, so you can work on them, para que usted actúe en esta palabra. so you can act in this word. Yo le pido algo. And I ask you something. No tome en poco esta palabra de hoy. Don't belittle the word of today. Eso es lo que me decía Jesús That's what Jesus was telling a través me. de su espíritu en ese cuarto. That through His Spirit in that room, Dile a mi pueblo que no tome en poco mis palabras, tell my people, do not belittle the words that I porque give them. es la única manera de crecer. Because it's the only way of growing. Para que todo esto pase y crezcamos, For all of this to happen and for us to solo grow, te menciono que hay 3 cosas que tienen que unirse. I just tell you that there are 3 things that have to unite. Tu deseo personal Your personal desire de crecer en Dios. of growing in God. Por eso Pablo le habla a las personas en el versículo 1 That's y why- le dice, les ruego que anden dignos de cómo es su llamado y su vocación. That's why Paul was saying in the verse number 1, Eres tú, it's you. primero eres tú. First, it's you. Si tú quieres crecer, If you want to grow, si tú deseas crecer, if you desire to tú grow, vas a trabajar para crecer. you're going to work on growing. Tú te vas a sacrificar para crecer. You're going to sacrifice Tú yourself te to vas grow. a entregar para crecer. You're going to give yourself to grow. Tú vas a arder por crecer. You're going to burn to want to grow. Amén. Amen. Segundo, Second, es el trabajo de la iglesia. it's the church's job, El trabajo de los pastores, the pastor's job, el trabajo de los servidores. the servant's job. Nosotros tenemos que trabajar para que la iglesia crezca. We need to work on it for the church to Nosotros grow. tenemos que enseñarle a crecer a la iglesia. We need to teach the church how to grow. Esta es la segunda. This is the Su second. parte, Your part, el parte de las autoridades de la iglesia, de los servidores. the part of the authorities and the servants of the church. Y tercero, Pablo mencionaba algo And third, Paul was mentioning y something. decía el trabajo de Cristo en nosotros. And he was saying the job of Christ El in trabajo del us, Espíritu Santo en nosotros. the job of the Holy Spirit inside Y of dice, y us. cuando estén juntos y trabajen en unidad estas 3 partes, entonces miraremos un crecimiento. And he said, when these 3 things unite and work together, then we will see a growth in us. 3 partes. 3 parts. Si usted quiere, If you want to, lo que la iglesia enseña what the church y teaches ministra and ministers, y lo que Jesús hace a través del Espíritu Santo. and what Jesus does through the Holy Spirit. Escuche los 2 versículos 15 y 16. Listen to the 2 verses 15 and 16. Dice, vamos a leer desde el 14. And we're going to read it from 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. 14. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning of craftiness of people in the deceitful scheming. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Póngase de pie. Stand on your feet. Yo quiero que usted se comprometa And I want you to commit yourself a poner por obra esta palabra. to put this word into work. Se lo digo para su bendición. And I say it for your blessings. Se lo digo para que Dios se muestre en su vida. And I tell you so that God can be demonstrated in your life. Para que Dios refleje su gloria en usted, So God can reflect en His su glory familia, in you and your en family todas las cosas que hace. and everything that you do. Que usted arda por crecer. For you to burn, to grow. Que usted le diga al Padre, le diga al Espíritu Santo, yo quiero crecer. For you to tell the Father and the Holy Spirit, I want to grow. Que no solo lo manifieste, For Him to manifest sino que lo ejecute. and also to execute. Que le diga, Padre, yo no quiero estar estancado, yo quiero crecer. For you to say, Father, I don't want to be stuck. I want to continue to Yo grow. quiero mostrar que mi vida está rendida a ti. I want to show that my life is surrendered to you. Yo quiero mostrar mi compromiso contigo. I want to show you my commitment towards you. Yo quiero mostrar mi sacrificio. Yo quiero mostrar que ardo por tu presencia. I want to show you my sacrifice and that I burn for your presence. Y quiero hacerlo para agradarte a ti. And I want to do it to please you. Para que te sientas deseado por mí. So you can feel desired by me. Para que te sientas atraído por mí. So you can feel attracted Yo to me. quiero hacerlo. I want to do it. Yo quiero estar en ti. I want to be in you. Yo quiero vivir en ti. I want to live in Yo you. quiero vivir a través de ti. I want to live through you. Yo quiero crecer en todo, I want to grow in everything. como lo hizo Cristo. Like Christ did it. Yo quiero que mi mente tome las ideas de Cristo. I want my mind to take the ideas of Yo Christ. quiero que mi corazón tome el carácter de Cristo. I want my heart to take the character of Christ. Yo quiero que mis actos se parezcan a los de Cristo, I want my actions to be like the actions of Christ. que es Jesús en mí. Who is Jesus in Porque me? las cosas viejas ya han pasado, Because the old things have already ya se passed. quedaron atrás. They already behind Las me. cosas nuevas son las que vienen de ti, The new things are the ones that are ahead of son you. las que vienen de tu corazón, They are the ones that come from your heart. son las que vienen de tu They mente, come from your mind. son las que vienen de tu palabra. They are the ones that come from your word. Yo las quiero en mí. I want them in me. Yo quiero crecer. I want to grow. Yo quiero edificar con lo que tú me has dado. I want to edify what you've given me. Yo quiero edificar, yo quiero crecer, yo quiero ayudar a otros también a crecer. I want to edify and I want to grow and I want to help others grow as well. Yo quiero que otros conozcan tu amor, I want for others to know your que love, conozcan tu misericordia, to know your mercy, que conozcan tu gracia, que conozcan tu verdad, for them to know your grace and que your goodness, conozcan
conozcan tu poder, tus milagros, For them to know your power and your miracles. que conozcan la manifestación de tu reino. Yo quiero crecer, Padre. For them to know the manifestation of your kingdom, and I want to grow, Yo Father. quiero crecer en tu verdad. I want to grow in your truth. Yo quiero crecer en sabiduría. I want to grow in wisdom. Yo quiero crecer en entendimiento. I want to grow in understanding. Yo quiero crecer en revelación. I want to grow in wisdom. Quiero crecer en los frutos de tu espíritu. I want to grow in the fruits of your spirit. Quiero ser más manso. I want to be more gentle. Quiero ser más lleno de templanza. I want to be more filled with self-control. Quiero más paz en mi corazón. I want more peace in my heart. Quiero más fe. I want more faith. Quiero entregarme más a ti. I want to give myself more to you. Quiero dar más sacrificio de I alabanza. want to give more sacrifice of worship. Quiero sacrificar mis finanzas para ti. I want to sacrifice my finances Quiero for you. sacrificar mi cuerpo para ti. I want to sacrifice my body for Quiero you. sacrificar mis sueños para ti. I want to sacrifice my dreams Quiero for you. honrarte. I want to honor Porque you. tú eres Dios. Because you are God. Porque tú lo mereces. Because you deserve Porque it. tú eres el Dios grande. Because you are the great Porque God. tú eres el Dios todopoderoso. Because you're the almighty Yo God. quiero arder por tu regreso. And I want to burn for your Yo return. quiero crecer en este sentimiento. And I want to burn in these senses. Yo quiero crecer, Padre, por desearte. I want to burn to desire you. Yo quiero crecer en integridad, I want to grow in en integrity, obediencia. in obedience. Quiero crecer en rectitud. I want to grow in gratitude. Quiero crecer más, Padre. I want to grow more, Father. Ayúdame a crecer. Help me to grow. Que tu espíritu trabaje en mí, que tu espíritu escarbe, For your spirit to work in me. que tu espíritu arranque For your spirit to grow. todo lo pecaminoso que hay en For mí, your spirit to tear out all the todo lo contaminated stuff that's inside ocioso of que me. está en mí, All the dirty stuff that's sea inside of me. arrancado por tu For espíritu. it to be taken out of me. Todo lo que está estancado sea arrancado por tu espíritu. Everything that's been stuck be taken out of Todo my lo spirit. perverso que está en mí, Everything that's perverted in me. arráncalo en el nombre de Jesús. Tear it out in the name of Jesus. Arráncalo con tu poder. Tear it out with your power. Todo lo que estorba para que yo te sirva, Everything that disrupts me from serving you. arráncalo, Padre, escarba. Tear it out and dig it out. Arranca de raíz Tear out the roots. las mentiras que el enemigo ha metido en mí. The lies that the enemy has placed in me. Arráncalas de mi corazón. Tear them out of my heart. Los engaños que el enemigo ha metido, The arráncalos. deceitments that the enemy has placed, tear Los them out. dardos de maldad, arráncalos, Padre. The darts of evilness, tear them Y out. ayúdame a crecer. And help me grow. Ayúdame a crecer en tu amor, en tu unción. Help me grow in your love and Ayúdame a anointment. crecer en tu palabra. Help me grow in your word. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu Trinidad. Help me to grow in the revelation of your Trinity. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu voluntad. Help me to grow in the understanding of your will. Ayúdame a crecer espiritualmente. Help me to grow spiritually. Ayúdame a crecer en bendición. Help me to grow in blessing. Ayúdame a crecer como instrumento en tus manos. Help me to grow as an instrument in your hands. Ayúdame a crecer como templo de tu Espíritu Santo. Help me to grow as a temple of your Holy Spirit. Ayúdame a crecer como un odre que puedes poner tu aceite. Help me to grow as a pot so you can place your Ayúdame fresh a crecer como una lámpara encendida. oil. Help me to grow as a lamp that is lit up. Ayúdame a crecer como tu hijo. Help me to grow as your child. Ayúdame a crecer como tu pueblo. Help me to grow as your people. Ayúdame a crecer como tu ministro. Help me to grow as your minister. Ayúdame a crecer como servidor. Help me to grow as a server. Ayúdame a crecer como remanente. Help me to grow as a remnant. Ayúdame a crecer para ti. Help me to grow for you. Para que mi vida sea un sacrificio para ti. So that my life can be a Para sacrifice que for mi you. vida sea un instrumento para ti. So that my life can be an instrument for Para you. que sea una alabanza para ti. So it can be a praise song for you. Ayúdame a crecer en ti, Padre. Help me to grow in you, Que Father. Cristo sea revelado
revelado en mi interior. For Christ to be revealed in my Que interior. Cristo sea revelado en mis entrañas. For Christ to be revealed inside of Que me. Cristo sea revelado en mi mente. For Christ to be revealed in my mind. Que tu ministerio sea revelado en mí. For your ministry to be revealed in me. Ayúdame, Padre. Help me, Father. Que tu espíritu me forme. Let your spirit form Que tu me. espíritu me transforme. Let your spirit transform Ayuda, me. Padre, esta casa. Help this house, Ayuda a Father. este pueblo, Señor. Help these people. Ayúdanos a crecer para estar preparados para tu regreso. Help us to grow to be prepared for your return. Ayúdanos a crecer, Padre, en este tiempo de gracia. Help us to grow in this time of grace. Ayúdanos a crecer en medio de las dificultades de las tinieblas. Help us to grow in the middle of the difficulties and Ayúdanos a darkness. crecer en medio del desierto. Help us to grow in the middle of the desert. Ayúdanos a crecer en medio de la enfermedad. Help us to grow in the middle of sickness. Ayúdanos a crecer en medio de los problemas en nuestra familia. Help us to grow in the middle of the problems of our Ayúdanos families. a crecer en medio de la crisis. Help us to grow in the middle of crisis. Ayúdanos a crecer en medio de la victoria. Help us to grow in the middle of the victory. Ayúdanos a crecer en medio de los logros. Help us to grow in the middle of the mud. Que no paremos de crecer, For papá. us never stop to growing En el entendimiento de tu Hijo amado Jesús. in the understanding of your beloved Son Jesus Christ. Queremos ser como Jesús. We want to be like Jesus. Queremos ser como Jesús. We want to be like Jesus. Como el primogénito de todos. Like the firstborn of everyone. Queremos crecer en su ejemplo. We want to grow in his example. Queremos amar como Él amó en esta tierra. We want to love like he loved on this earth. Queremos perdonar como Él perdonó. We want to forgive how he forgave. Queremos amar. We want to love. Queremos bendecir. We want to bless. Queremos amar al prójimo como Jesús amó. We want to love our neighbor like Jesus loved. Queremos obedecer como Jesús obedeció. We want to obey like Jesus obeyed. Queremos ser verdaderos como lo era Jesús. We want to be truthful like Jesus was. Ayúdanos, Padre, como pueblo. Help us, Father, as people. Ayuda a cada servidor. Help every server. Ayuda, Señor amado, a cada encargado, Señor, de tus ministerios. Help us, beloved Father, all of those who are in Ayúdanos charge of your como ministry. pastores, Señor, Help your pastors, a Lord, edificar tu iglesia. to edify your church. Ayúdanos, Help us. haznos crecer como pastores. Make us grow as pastors. Haznos crecer como padres espirituales. Help us grow as spiritual parents. Haznos crecer para enseñarle a tu pueblo Help us grow to teach your people tu carácter, your character, tus pensamientos, tus deseos, your thoughts and your tu desires, voluntad, Señor. your will, Lord. Te lo pido en el nombre de And I Jesús. ask you in the name of Yo me Jesus. comprometo, yo quiero crecer, Padre. I commit myself and I want to do it. Yo me comprometo, yo quiero crecer. I commit myself and I want to do Y it. me comprometo como ministro, como pastor de esta casa, a seguir ayudando a tu pueblo, Señor. And I commit myself as a minister and as a Aunque a pastor of this house veces to help your church. Mis fuerzas se ven debilitadas, Señor. Even though my weaknesses are sometimes Pero yo weak, quiero crecer. but I want to grow. Yo quiero crecer en ti. I want to grow in you. Yo quiero más de tu sabiduría. I want more of your wisdom. Yo quiero más de tu entendimiento. I want more of your understanding. Ayúdanos a crecer, papá. Help us to grow. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, obra en nosotros. work in us. Declaro, Señor, And I declare, Lord, que este pueblo se va con una semilla que arde en su corazón. that these people leave with the seed that burns inside Declaro of que their heart. este pueblo, Señor, se va con una semilla que lo va a transformar. And I declare that these people leave with the seed that's going to transform them. Declaro que este pueblo se va, Señor, con un deseo ardiente de crecer.
And I declare that these people leave with a burning desire to change, Lo to grow. declaro en el nombre de I Jesús. declare it in the name of Jesus. Y miraremos mejores personas. And we will see better Y people. miraremos mejores And matrimonios. we will see better Y marriages. miraremos mejores familias. And we will see better Y families. miraremos más almas en esta casa. And we'll see more souls in this Y house. miraremos más servidores en esta casa. And we will see more servers Y in this miraremos house. más ministros en esta casa, And we will see more Señor. ministers in Yo this lo house. declaro en el nombre de Jesús. I declare it in the name Y of Jesus. yo lo creo, Señor. And I believe it, Lord. Porque ardemos por crecer en ti, Padre. Because we burn to grow in Gracias, you, Father. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Thank you, Lord, in the powerful name Amén of y Jesus. amén. Amen and amen. Aleluya. Hallelujah.